¿qué tal, queridos suscriptores? Para hoy tenemos un tema bastante interesante. Hoy vamos a hablar o vamos a continuar hablando de las medidas de coerción en el proceso penal dominicano. Pero específicamente hoy vamos a hablar de qué pasa con las medidas de coerción cuando el caso se tramita o se declara complejo. A propósito de los procesos que se están conociendo en la justicia dominicana, el caso Falcón, donde hay 21 personas imputadas, el caso de Medusa, el caso de Brecht, etcétera. Ya el caso de Brecht en fase de juicio. Pero ¿qué pasa con la medida de coerción cuando este se declara complejo o su tramitación se declara complejo? Pero antes recuerda suscribirte a nuestro canal, activar la campanita, darle a like y compartir. Bueno, establecer que el objetivo de estas ilustraciones o estos videos es que la población en general conozca, tenga una cultura de conocimiento a la ley, a la norma, es decir, de que conozca la norma, de que conozca la ley, de que cuando se esté hablando de medida de coerción, de procedimiento complejo, la gente entienda de que se está hablando. Ahora bien, ¿cuándo se declara un caso complejo? Bueno, un caso se declara complejo cuando se trata de pluralidad de hechos, pluralidad de imputados, pluralidad de víctimas, de casos de delincuencia organizada. Fijaos bien que en los últimos casos que se están conociendo en la justicia dominicana hay bastantes imputados. El último caso es el caso Falcón, hay 21 imputados. Y el Ministerio Público en su solicitud de medida de coerción también está solicitando que la tramitación sea compleja. Es decir, que el Ministerio Público en este caso tiene la justificación para declarar la tramitación compleja de ese proceso. Además también de que se trata en el caso Falcón, se trata de un caso de delincuencia organizada, porque estamos hablando de tráfico internacional de drogas y lavado de activos. Ahora bien, ¿qué pasa con el proceso cuando la tramitación de un caso, de un proceso se declara compleja? Bueno, se sufre cambio a nivel de todas las etapas del proceso, es decir, a nivel de juicio, a nivel de la etapa preparatoria, a nivel de la etapa intermedia y a nivel de los recursos. Ahora bien, la única etapa que nos interesa a nosotros es la etapa preparatoria o específicamente sobre las medidas de coerción. Es bueno establecer que la solicitud de declaratoria o de la declaratoria de tramitación compleja de un proceso solamente puede solicitarle el Ministerio Público. Y el juez la puede acoger o autorizar mediante resolución motivada. Para que sea declaratoria, un caso sea declaratorio complejo, se declare complejo, el Ministerio Público debe hacerlo antes de presentar cualquier acto conclusivo. Es decir, que si ya se solicita medida de coerción y el Ministerio Público entiende la pertinencia de que ese caso se tramite complejo, se declare complejo, el Ministerio Público puede hacerlo. Recuerde bien, un caso o un proceso se declara complejo cuando hay pluralidad de víctimas, es decir, cuando hay muchas personas afectadas, cuando hay pluralidad imputada, es decir, cuando hay muchas personas que participaron en ese hecho, cuando hay pluralidad de hechos, es decir, estamos hablando de que lavado de activos, corrupción, soborno, tráfico internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cuando se conjugan muchos hechos o cuando se trata de delincuencia organizada, de casos de delincuencia organizada. Recuerden eso bien. Ahora bien, con relación a la medida de coerción específicamente, que es a lo que nos vamos a referir, ¿cuáles son los cambios que sufre? Bueno, los cambios que sufre las medidas de coerción o el procedimiento de imposición de medidas de coerción son los siguientes. En el caso de la prisión preventiva, según el artículo 241 de la norma, el plazo máximo de la prisión preventiva son 12 meses. Es decir, la prisión preventiva cesa cuando su duración excede de 12 meses. Ahora bien, la prisión preventiva se puede prorrogar por 6 meses en caso de que haya sentencia condenatoria y el imputado recurre el fallo. Ahora bien, si se declara complejo
este plazo aumenta. Es decir, de 12 meses, la prisión preventiva aumenta a 18 meses. Y la misma se puede prorrogar por 6 meses más, en caso de que recaiga sentencia condenatoria y se ejerce el derecho al recurso. Recordemos que cuando hablábamos de la medida de coerción de larga duración, nos referíamos al artículo 226 y establecíamos que habían 7 medidas y que del numeral 1 al numeral 5 de ese artículo 226 que hablábamos anteriormente, si el juez imponía una de esas medidas al imputado, el Ministerio Público tenía 6 meses para presentar un acto conclusivo, que eso lo aplicaremos más adelante. Si se le impone el numeral 6 o el numeral 7, es decir, arresto domiciliario o prisión preventiva, el Ministerio Público tiene 3 meses para concluir el procedimiento preparatorio y presentar el requerimiento conclusivo. Ahora bien, ¿qué pasa? Que si se declara la tramitación compleja, el plazo que tiene el Ministerio Público para presentar el requerimiento conclusivo son 8 meses si contra el imputado se ha impuesto prisión preventiva o arresto domiciliario. Si se ha impuesto otra de las medidas, es decir, del numeral 1 al numeral 5, entonces tiene un plazo de 12 meses para presentar el acto conclusivo. En el caso de la prórroga para el procedimiento preparatorio, cuando se ha impuesto una medida de coerción, que es cuando el Ministerio Público, cuando el juez le dice a usted, mire, a partir de que concluyen las partes, que le dice se impone tal numeral, el juez le dice, mire, Ministerio Público tiene tal tiempo para presentar el acto conclusivo. Si se le impone del numeral 1 al numeral 5, es decir, de garantía económica a impedimento de salida o presentación periódica, el plazo que tiene el Ministerio Público son 12 meses. Si es del numeral 1 al numeral 5, si es del numeral 6 al numeral 7, serían 8 meses. En cuanto a la prórroga para la ampliación del procedimiento preparatorio, esta de 2 meses se eleva a 4 meses. Básicamente, esos son los efectos que sufre la tramitación de un caso o la declaratoria de un caso complejo en cuanto a lo que son las medidas de coerción. ¿Qué otro efecto podría sufrir? Bueno, con relación ya a la investigación, en lo que tiene que ver con la producción masiva de pruebas, pero ya eso sería parte de lo que sería la presentación del requerimiento conclusivo, no básicamente sobre la medida de coerción. En cuanto a la competencia especial, no sufre ninguna alteración el procedimiento. Cuando hablamos de competencia especial, estamos hablando de aquellas personas que tienen privilegio de jurisdicción, es decir, el presidente de la República, senadores y diputados, los ministros, etcétera, etcétera, etcétera. Privilegio de jurisdicción es que en el caso del presidente, si el presidente o un funcionario o un diputado se le va a conocer un proceso, ese proceso tiene que llevarse a cabo por la Suprema Corte de Justicia. En el caso de los gobernadores, de los alcaldes y de otros funcionarios del orden provincial, corresponde a la Corte de Apelación, así como de los jueces de instrucción y los ministerios públicos. Esas son las personas que tienen privilegios de jurisdicción, que son juzgados en única o en última instancia. Aquí se aplica el procedimiento común. Lo único es que en correlación a la investigación es coordinada por el Ministerio Público que hace parte en la Corte o en la Suprema Corte de Justicia, y en el caso de la función del juez y la instrucción, para cualquier medida que se vaya a solicitar, lo hace un juez de la Suprema de Justicia, la función la hace un juez de la Suprema Corte de Justicia, que es designado previamente por el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Hasta aquí sobre lo que es la declaratoria de tramitación compleja de un proceso, o cuando hay competencia o cuando se trata de competencia especial de personas que tienen privilegio de jurisdicción, que se aplica el procedimiento común y no hay ningún efecto en cuanto a lo que es la tramitación del procedimiento complejo. Hasta una próxima.